saludamos a los que estén ahí conectados también y que el Señor también se mueva allí con poder en cada hogar, en cada uno de los que están escuchando, puedan recibir, ¿no? Sería lindo que puedan estar aquí, pero bueno, confiamos de que este tiempo raro en el que estamos viviendo se termina pronto, amén. Y en medio de los tiempos difíciles es donde podemos aprender cómo obra Dios, ¿no? Donde tenemos las oportunidades de ver al Señor. Amén. Allí están nuestros pastores viajando, oramos por ellos y recuerden en cada tiempo de oración de bendecirles, que tengan un buen tiempo de viaje, que puedan allí hacer todo lo que tienen programado y que el Señor esté acompañándoles. Pero aquí estamos, ¿no? No nos quedamos en casa por ese motivo, sino que estamos compartiendo lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Y había un pasaje, si quieren abrir sus Biblias en el libro de San Juan 3:16, que seguramente que muchos lo conocen de memoria. Juan 3:16, ¿no? Cuando lo tengan pueden decir, lo tengo, ¿no? Es un pasaje muy conocido. Pensaba yo en estos días, meditaba en esta palabra y el Señor hablaba a mi corazón. Y le puse un título a esta prédica. Por fin le puse un título antes de llegar. Me voy superando. Giovanna se puso contenta. Antes de que saliera de la casa tenía el título hoy. Y el Señor me hablaba de estar persuadida, ¿no? De estar persuadida por la palabra de Dios, por un pasaje que leía y eso llamaba mi atención, ¿no? Y estar persuadido cuando Dios nos está hablando o nos está queriendo mostrar cosas y a veces se nos pasan de largo, ¿no? Y no las vemos. Y aquí en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. No vamos a hablar de todo este pasaje, pero quería comenzar leyendo este pasaje para que podamos empezar con este pensamiento, ¿no? Dice que de tal manera se cansó Dios del mundo que... No dice eso, ¿verdad? Yo estoy preguntona también como Rafa, como mi hermano Rafa estoy preguntona, así que voy a preguntar algunas cosas. Y dice que Él se cansó, entonces envió a Jesús para que los juzgara a todos y repartiera a cada uno según su obra. No dice eso, ¿verdad? Dice la palabra que de tal manera, y a mí me llena esta palabra, de tal manera. No sé si a ustedes cuando la leen les produce lo mismo, ¿no? Porque es como que no se puede expresar lo que había en el corazón de Dios, ¿verdad? Y esta palabra dice de tal manera, cuando tú puedes decir de tal manera amo a alguien, de tal manera deseo algo, de tal manera, es toda tu fuerza, ¿verdad? Es con todo tu ser. Y dice que de tal manera el Señor amó al mundo que envió lo más preciado que Él tenía, a su Hijo. Y dice que no envió a Jesús a juzgar, ¿no? Dice que, como dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿no? Y cuando uno escucha la palabra mundo, piensa muchas veces, ¿no? En hacer una lista, porque habría algunas cosas que uno se pregunta, ¿cómo
Jesús puede haber venido por tal persona, o cómo puede haber venido Jesús por tal que hace esto, que hace el otro, que se comporta de esta manera, ¿no? Tantas atrocidades que se escuchan hoy, tantas cosas que uno ve, pero el Señor dice que Él envió a Jesús, ¿no? Para que Él traiga salvación, no para condenar, para que todo el que se quiera acercar a Él pueda recibir la salvación y pueda recibir la libertad que Él vino a traer. Dice que muchos no quisieron escuchar, prefirieron vivir en las tinieblas y continuar ahí, pero dice que la puerta del Señor siempre está abierta, ¿no? No somos condenados, como dice la palabra, por el Señor, sino que somos condenados por permanecer en las mismas obras de las tinieblas y que esas obras de las tinieblas recompensan a aquel que vive en ello y produce condenación. No es Jesús, ¿me explico? Es complicado lo que digo. No es Jesús el que vino a condenar, Él vino a salvar, ¿no? Y el no venir a Él es lo que nos trae condenación y nos trae pérdida. Amén. Y vamos a leer una parábola, una enseñanza que el Señor usó para hablar en Lucas 16, versículo 19. Y quería que empecemos con este pensamiento del Señor, que Él no vino a condenar, que no era su propósito, sino salvar, sino rescatar, sino dar oportunidades. Cuando uno ve el obrar de Dios, ve un Dios que constantemente está dando oportunidades. Y me sorprendía mucho al leer este pasaje en Lucas 16, 19, es este ejemplo que el Señor usó del rico y Lázaro, ¿no? Muchos lo conocen la historia del rico y Lázaro, casi todos, ¿verdad? Por ahí algunos no tanto, pero la vamos a leer ahora. Dice, ¿la tienen todos? Dice que había un hombre rico. Esperen que me voy a poner las gafas, así no veo bien. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos, ¿no? Cuando uno lee así por encima esta palabra, pudiera parecer, ¿no?, que es un reflejo de las injusticias de la vida, ¿no? Y de una recompensa venidera por actuar del hombre rico, ¿no?, que nos está mostrando el Señor, bueno, como una advertencia pareciera, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen que el Señor pueden decir sí, no?
que el Señor advierte aquí, ¿no?, de lo que puede pasar, ¿no?, si uno no toma conciencia y no actúa conforme a la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que este hombre rico conocía a Dios? Levanten la mano los que creen que lo conocía. Una pregunta para pensarla. Interesante porque yo me la hice a mí. Ahí tenemos uno que sí. Ana que sí, Fabi que sí. ¿Alguien más? Arriesguen. ¿Creen que conocía a Dios? Hemos leído el pasaje. ¿Conocía a Dios o no? Pues ahí hay muchos que dicen que sí, otros no lo saben. Pues no pasa nada. Vamos a verlo ahora si lo conocía o no lo conocía. Podemos pensar, quizás preguntarnos si este hombre era un hombre ladrón que se había enriquecido a base de robar, de maltratar. No lo dice la palabra. Quizás si lo hubiese sido el Señor lo habría puesto, pero no, puede haber sido un hombre, un buen administrador de sus bienes, un hombre de negocios, sin haber robado ni hecho nada malo a nadie y haberse enriquecido. No tiene por qué, porque la palabra no nos muestra esto, no nos muestra que él fuese un hombre que había adquirido con injusticias sus riquezas. Simplemente nos dice que era un hombre rico, ¿no? Y que tiene una situación allí en la que un mendigo dice que estaba como echado a las puertas de su casa. Yo estaba leyendo allí en algunos comentarios que explican, y dice que el sentido literal de este mendigo es que lo habían arrojado a las puertas del rico. Dice que había sido arrojado a ese lugar porque ahí había alguien que tenía la posibilidad de hacer algo por él. Entonces dice que este mendigo había sido arrojado, se encontraba ahí esperando que alguien que podía hacer algo por él lo hiciera. ¿Y qué pasó? ¿Lo hizo o no lo hizo? No lo hizo, ¿verdad? Tenía la posibilidad de hacerlo y no lo hizo. Y quizás yo analizaba mucho esta palabra y pensaba, verdaderamente, si uno la lee rápidamente y por encima, parece como una palabra de advertencia o como una palabra de mostrar lo que puede pasar. Y es una palabra de amor de Dios, una palabra de tal manera amo a este hombre rico que voy a hacer algo por él. Es tremendo, ¿no? Cuando uno empieza a analizar lo que la palabra de Dios nos está queriendo decir y empieza a saber lo que el Señor está queriendo mostrar. Hay tantos detalles en la palabra del Señor. La sociedad en ese momento, como escuchábamos el domingo pasado, ¿recuerdan la prédica de la pastora? Que este hombre con lepra, ella habló de las características del leproso, ella habló de cómo la sociedad rechazaba a gente con este tipo de enfermedad. Y era lo que pasaba en este momento. No dice que aquí Lázaro fuera el leproso, pero dice que era un hombre que tenía su cuerpo lleno de llagas, ¿verdad? Que tenía una enfermedad que quizás fuera muy parecida a la lepra. Y una persona con esta enfermedad era rechazada por el pueblo, ¿no? La gente en aquel momento decía que una persona que padecía algo así era una persona que estaba en pecado, una persona que estaba siendo maldecida y que era culpa de él estar en esa situación, ¿no? Y se lo rechazaba, se lo excluía hasta el punto de llegar a ser un mendigo. No nos explica la palabra de Dios en este pasaje por qué él era un mendigo, pero sí cuando uno estudia lo que rodea el pensamiento de la sociedad en ese momento y del pueblo, alguien con este tipo de problema era rechazado sin poder trabajar, sin poder seguir perteneciendo a su familia, sin poder tener posibilidades de salir de la situación en la que estaba, a menos que alguien le ayudara, alguien hiciera algo por él. Y pareciera que nos quiere mostrar, ¿no?, las injusticias, pero uno puede ver lo que el Señor decía. Amo tanto a la gente que a todos le quiero dar una oportunidad, a todos quiero. Yo creo que este hombre rico conocía a Dios. Tenía conocimiento de Dios porque dice que cuando él se encontró allí
en el lugar de tormento, dice que alzó sus ojos y ¿a quién vio? Dice que, ¿y cómo le llamó? Padre Abraham, dice. ¿Y con quién lo vio? Ese que con el que estás con él, di que haga algo por mí. No, lo llamó por su nombre. No solamente conocía a Dios, sino que conocía a Lázaro, porque un hombre muy rico dice que hacía banquetes y deleites y todos los días se vestía con ropas lujosas, ¿no? Dice que se vestía de lino fino y púrpura. ¿Saben qué dice allí el libro de Apocalipsis? ¿A quién se le ha concedido vestirse de lino fino? A su iglesia. Dice la palabra que a su iglesia se le ha concedido. Este hombre decidió vestir el lino fino en esta tierra. Él parece ser que él quería disfrutar del lino fino aquí en esta tierra, no allí cuando estemos en la presencia del Señor. ¿No? Y él disfrutaba. Y no vamos a juzgarle diciéndole que era un hombre ladrón ni malo, como lo decíamos, como les explicaba recién, sino que simplemente era una persona que disfrutaba de lo que había ganado. Pero a veces podemos, no es malo tener dinero, no es malo hacer un banquete y participar de un banquete. El problema está en que cuando el banquete es todos los días y cuando todos los días estoy en los deleites y estoy en los banquetes y estoy en las cosas que no me permiten ver lo que sucede a mi alrededor. ¿No? Este hombre decidió disfrutar de todo eso sin tener en cuenta a los que tenía cerca. No vemos un hombre compasivo, ¿no? No vemos a un hombre compasivo porque él conocía a Lázaro. Dice que ahí, en medio del tormento, alzó sus ojos, identificó a Abraham. Yo no creo que Abraham llevara un cartel puesto que dijera yo soy Abraham. Así que él tenía que conocer la palabra de Dios. Y no solamente que conoció que ese que estaba ahí era Abraham, sino que le llamó Padre Abraham. Yo me identifico contigo. Dice que clamó ahí y él le pidió, haz conmigo lo que yo no hice con él. ¿No? Qué fuerte, ¿no? Porque dice que este hombre dice, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo, ¿no? Para que se calme el tormento que estoy pasando en este momento. Él pedía y él le decía, haz conmigo lo que yo no hice. Trátame como yo no traté a los demás. ¿No? Qué tremendo, porque nos dice, nos muestra que él conocía a Dios. No puedo llamar a Abraham a alguien por su nombre, a alguien que no le conoce. Porque el llamarle Padre Abraham tiene un significado, ¿no? Tiene una razón. Nosotros podemos hablar de Abraham y podemos llamar Padre a nuestro Dios y podemos llamar ciertas cosas de la palabra porque tenemos un conocimiento de Dios, ¿verdad? Y podemos identificarnos con cosas de la palabra porque tenemos un conocimiento de ella. Entonces este hombre parece ser que lo tenía, ¿no? Y que conocía bien a Lázaro. Sabía que Lázaro estaba a las puertas de su casa porque si no, no le habría... Yo estoy desmenuzando la enseñanza de Jesús, ¿vale? Para que estoy agregando, analizando. El Señor soltó esta enseñanza a los que estaban ahí y la estoy desmenuzando porque el Espíritu Santo me hablaba de esto y me hablaba del estar, como les decía al principio, de persuadirnos cuando Dios nos está hablando. Y me llamaba la atención esto que él llama a Lázaro por su nombre, ¿verdad? Él conocía a este Lázaro que había sido arrojado a sus puertas. No ignoraba la situación en la que Lázaro estaba. Y yo me preguntaba, ¿por qué él, si sabía la situación y conocía a este Lázaro, que los identificó, apenas los vio, dijo que ahí está Abraham y ahí está Lázaro, que hagan algo por mí para ayudarme, para salir de donde estoy? La situación de este hombre cuando pidió ayuda era irreversible. No, él había llegado a un punto donde lo que él había hecho no tenía vuelta atrás. ¿No? Pero la palabra nos muestra que Dios es un Dios que ama de tal manera que no estaba puesto ahí para este pasaje para reflejar la miseria de Lázaro, porque Lázaro significa ayudado por Dios. Y
Lázaro tenía, y es notorio, ¿no?, que el pasaje nos muestre el nombre de Lázaro, pero no de este hombre rico, no nos dice el nombre. Pero Lázaro es ayudado por Dios. El Señor iba a estar con él. Yo creo que este mendigo fue arrojado a las puertas de Lázaro como una oportunidad para el rico. Fue arrojado por el amor de Dios para salvarle, para que él pudiera persuadirse de cómo estaba actuando y pudiera entender y pudiera hacer algo. Qué diferente hubiese sido, porque hay una cosa que los dos pasaron, una sola, iguales. Aunque sus vidas fueron muy diferentes, hay algo que los dos pasaron igual y dice que los dos murieron. Es lo único que fueron iguales, ¿no? Cuando uno lee el pasaje, dice que Lázaro murió y dice que el rico murió, ¿verdad? Fueron lo único en lo que ellos fueron iguales, ¿no? Y me llama la atención porque la palabra nos muestra que este hombre, teniendo la posibilidad de poder hacer algo por este Lázaro, de poder persuadirse, en ese momento no lo hizo. Y estando en ese lugar, él quería que su condición cambiara. Y vemos a este señor que dejó que Lázaro estuviera a su puerta para llamar su atención. Dice que le pidió que enviara a alguien a su familia para que ellos pudieran cambiar, ¿no? Cambiar cómo estaban viviendo y poder no pasar por lo que él estaba pasando. Pero allí Abraham le dice, no es posible porque tienen la palabra de Dios y cuando le habla de de que tienen a Moisés y a los profetas, le está hablando de la Biblia. Tienen la Biblia para poder atender a lo que Dios está diciendo. Y si ella no es suficiente, entonces ni aunque se levante alguien de los muertos va a ser suficiente. Qué tremendo, ¿verdad? De tal manera amó al Señor que dejó un Lázaro en la puerta de este hombre. Y yo me preguntaba cuántas veces el Señor arroja una oportunidad, arroja un Lázaro a nuestras puertas, ¿no? Deja una oportunidad para que nosotros estemos persuadidos, ¿no? Abramos los ojos y nos centremos en las cosas de Dios. Quizás lo que rodeaba a este hombre había influenciado de tal manera en él que él se justificaba a sí mismo, ¿no? Diciendo, este hombre con esta enfermedad está pagando por su vida, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la sociedad que le rodeaba decía eso, ¿no? El entorno que le rodeaba decía eso. La palabra de Dios no lo decía, pero las costumbres, y si lo quieren leer antes, dice aquí en Juan 16:15, dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable, ¿no? Quizás la influencia del entorno de este rico no le permitía o no quería él ver lo que Dios le estaba diciendo. En Juan 16, versículo 15, es un poco antes de lo que leímos. Jesús está hablando ahí al pueblo y les dice estas palabras, ¿no? Para lo que los hombres consideran sublime, para Dios es abominable. No están entendiendo, ¿no? No están entendiendo lo que Dios quiere decir. Entonces podemos ver que este hombre, teniendo la posibilidad de entender y teniendo la posibilidad de conocer, dejó que la influencia del entorno que le rodeaba, de las palabras y de las costumbres, no hicieran algo en su corazón para que él pudiera compadecerse de este Lázaro que estaba a las puertas. Fue indiferente ante la necesidad del que tenía cerca. Pudiendo hacer algo y teniendo todas las posibilidades, no hizo nada, se quedó indiferente, ¿no? Quizás tantos banquetes y tantas fiestas le habían cegado de tal manera. Y el Señor me hablaba y me decía,
a veces vivimos en un mundo que no es tan diferente al de esta época. La sociedad de hoy no es tan distinta a la que estaba viviendo este hombre, ¿no? No es tan diferente, y lo digo porque hay muchos Lázaros en todos lados en los cuales no reciben la ayuda que necesitan, no reciben la respuesta que necesitan. Y nosotros muchas veces podemos ser arrastrados también por lo que nos está rodeando. La influencia de lo que estamos viviendo puede hacer que en nuestro corazón nos justifiquemos a nosotros mismos. Este hombre rico se había justificado de tal manera a él mismo que no le dolía salir cada día de su casa y ver a alguien que estaba padeciendo de la forma en que estaba padeciendo Lázaro, ¿no? Y Lázaro no estaba ahí por esa situación, sino estaba ahí para darle la oportunidad. Qué diferente habría sido, porque quizás los dos hubiesen muerto, aunque el hombre rico hubiese actuado de otra manera, quizás los dos hubiesen muerto. Pero qué diferente hubiese sido estar allí en la presencia de Dios y haber recibido la recompensa de Lázaro por haber actuado de una manera diferente. Dios no le juzgaba, Dios no le decía nada por ser rico, sino por no actuar con compasión, por no hacer algo cuando tenía la oportunidad de hacerlo. De tal manera amó Dios a este hombre que le dio la oportunidad de la salvación. Y es lo que esta palabra nos muestra. ¿Cuántas veces el Señor te pone a ti una situación delante, me pone a mí la oportunidad de hacer algo, ¿no? Y nosotros no percibimos lo que Dios nos está hablando, porque la influencia del entorno que nos rodea, quizás estamos tan metidos ahí, quizás calma nuestra conciencia, quizás no nos deja ver lo que Dios está queriendo decir. ¿Pasa o no pasa? ¿Cuántos Lázaros han pasado delante nuestra? ¿Cuántas oportunidades en las que tenemos que actuar de una manera diferente y no hemos sido así, ¿verdad? Y me gusta porque el Señor, Dios de oportunidades, dio oportunidades a todos, da oportunidades cada día a todos. Y enseña a que no es el entorno lo que tiene que gobernar nuestras vidas. Si Él, conociendo a Abraham, conocía la palabra de Dios, hubiese escuchado, como dice el final del pasaje, si no escuchan la palabra de Dios, mucho menos van a escuchar si alguien se levanta de los muertos. Ni aunque veas a alguien a quien tú amabas levantarse de los muertos hoy y que golpee la puerta de tu casa y te diga algo, dice el Señor, ni así te vas a percibir, vas a entender y vas a percibir lo que Dios está diciendo, ¿no? Si tú no te dejas influenciar por la palabra de Dios, si tú no dejas que la palabra de Dios entre en tu vida y la vives, si lo que más marca tu vida es el deseo del banquete y del lino fino en esta tierra, ¿no? Y no es la palabra del Señor, entonces puede que no nos demos cuenta. Cuántas oportunidades, ¿verdad? Y me recordaba este pasaje que nuestra pastora compartió el domingo pasado de esta muchacha que ante una situación difícil no miró su condición, sino que compartió lo que tenía. Quizás ella fue la oportunidad de ese hombre, ¿verdad? Hizo algo. Y quisiera que nos pongamos de pie, no me voy a extender más, y quisiera que oremos, ¿no? Y demos gracias al Señor y le digamos, Señor, yo quiero en este tiempo todas las oportunidades que me das, todos los Lázaros que has puesto a las puertas de mi vida y que tantas veces he pasado por al lado de Él y no he visto y no he hecho nada, pueda en este tiempo, Señor, cambiar. Señor, enséñame, Señor, háblame. Y si quieres cerrar tus ojos y si quieres pasar aquí adelante y puedes decirle, Señor, yo quiero ser de los que hacen algo.